Seguimos, amigos, aquí en Todo se sabe y en RPP Televisión. Estamos atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República. Debate tras de interpelación al ministro del Interior, Willy Huerta. Analizamos este y otros asuntos importantes, como por ejemplo la elección de la mesa directiva o de la presidencia de la mesa directiva del Congreso con el parlamentario Jorge Montoya, de Renovación Popular. Bienvenido a RPP, congresista Montoya. Buenas noches, Jorge. ¿Debe ser censurado el ministro del Interior, Willy Huerta? Lo he escuchado hace unos instantes. Ha tratado de defenderse utilizando, argumentos y algunas cifras. Sí, ha dado una exposición para contestar las preguntas, ¿no?, que no satisface totalmente los requerimientos que tenemos nosotros. Para usted sí debe ser censurado. Debe ser censurado para mí. ¿Y qué podría pasar con el ministro Heiner Alvarado? También hoy se ha presentado una moción de censura en su contra. Sí, también está presentada y vamos a ver qué contesta para ver qué resultado tiene. Parte de la población señala que el Congreso obstaculiza la labor del Ejecutivo con estas interpelaciones y censuras. ¿Qué le respondería? Ese es un tema que hay que explicarlo a la población porque no lo entiende, ¿no? Nosotros ejercemos el control político al gobierno. El gobierno tiene una serie de acciones que van haciendo todos los días el presidente y sus ministros que están en contra de la seguridad ciudadana y de la tranquilidad del país. Lo que ha venido haciendo en los últimos 2 meses es levantar a la población para que ataque el Congreso. Es un día a día, diariamente vienen estos mensajes directos y subliminales hacia que el Congreso está mal. Y la población le va calando poco a poco ese tema y al final la popularidad del Congreso es bajísima. Pero no es por las acciones propias del Congreso, sino es por las acciones del Ejecutivo. Después hay una distorsión en el pensamiento político actual realmente asombrosa, ¿no? Están viendo el tema de una manera lejana. Sin embargo, creen que tienen la razón y hacen críticas sin fundamento. El tema de la censura de la mesa directiva, que es un tema de principios, le digo yo, ética. Todos hemos visto el audio es fatal, ¿no? Así es, entre Lady Camones y César Acuña. Sí, entre Camones y Acuña. Claro. Es fatal el audio. Las declaraciones de la expresidenta también son fatales. No había otra salida más allá de la censura, entonces. No había otra salida más allá de la censura. No interesa el mensajero, interesa el contenido. Y se están yendo a atacar porque el mensajero era el Bermejo. O sea, acá eso no tiene nada que ver. En realidad esta moción debió ponerla o Renovación Popular o Avanza País. Y ese punto es importante porque muchos han interpretado la censura de Lady Camones como una suerte de triunfo, ¿no?, del oficialismo o en todo caso de la izquierda. No, al contrario. Le hemos dicho al oficialismo, así se arreglan las cosas, de manera inmediata. Nos han llamado la atención, hemos visto el tema del audio y hemos tomado una acción inmediata, que es separar a la presidenta del Congreso y buscar un nuevo presidente. El presidente debe hacer exactamente lo mismo. El Ejecutivo debe hacer exactamente lo mismo. Dar un paso al costado y llamar a elecciones presidenciales. Es lo necesario. Las acusaciones de la Fiscalía son contundentes y múltiples. O sea, estamos teniendo un presidente que está acusado de corrupción. Debería darle vergüenza de seguir gobernando al país. Nos representa a todos los peruanos. Y toda esta gente que critica, que no tiene ni idea de qué cosa dice, al contrario, no querían dar la censura. O sea, hubiéramos dado un ejemplo negativo a la nación, a la población, de que somos permisivos con las faltas que cometen los funcionarios. Ahora, este escenario que vivimos en el Congreso, realmente no lo vivimos en el país desde hace 20 años, ¿no?, con Marta Hildebrand. Así es, hace muchísimos años. Exactamente. ¿Qué le espera al país al respecto? ¿Qué perfil debe cumplir el próximo presidente o presidenta del Congreso? El primer perfil que debe cumplir es de consenso, que sea aceptado por las fuerzas de oposición. El primer punto antes de ese es que sea de oposición. O sea, acá no podemos tener un presidente del Congreso del partido oficialista. ¿No? Él ha dicho que no se ha postulado. O sea, parece que ha habido una confusión, me da la impresión. Ningún miembro del oficialismo debería promover su candidatura a la presidencia del Congreso. Porque no lo vamos a aceptar, no por la condición de la gente, que pueden ser muy buenos profesionales, sino porque no se puede políticamente aceptar que el gobierno tenga el control del Congreso y del gobierno. Luis Aragón, eso sería una dictadura. De Acción Popular lo hemos tenido hace unos instantes aquí en RPP. También ha sido propuesto como candidato por el partido de la Lampa. ¿Cómo ve la figura de Aragón? Bueno, veo que va a haber bastantes conversaciones que hacer porque lo que necesitamos es alguien de consenso. Acción Popular ya ha estado en la mesa antes, debería dejar el espacio para que sea de otra agrupación política. Pero bueno, nada se descarta en este momento. Hay que buscar la mejor figura que tenga un consenso general. ¿Renovación Popular va a lanzar algún candidato específicamente? No, y no lo hemos hecho desde el principio. O sea, desde el principio dijimos que no íbamos a participar con candidatos a la presidencia. Han habido opiniones de mucha gente que menciona a gente de la bancada que podría ser un posible candidato, pero nosotros jamás lo hemos hecho. No hemos considerado esa posibilidad
Estamos tratando de ser lo más justos posibles, desprendidos del tema de qué puestos ocupar, sino más bien buscar el consenso para que salga un buen candidato de la oposición. Congresista Montoya, la última elección ha sido bastante apretada, incluso con segunda vuelta. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta? De que haya un solo candidato de la oposición presentándose. No pueden haber dos definitivamente. Como sucedió en las últimas elecciones. Como sucedió en las anteriores. Un solo candidato de la oposición y con eso tenemos garantizado el triunfo. ¿La izquierda podría tomar el Congreso? ¿El oficialismo? No tienen los votos para hacerlo. O sea, los votos, estoy hablando de la derecha, toda la derecha, ¿no? De derecha y centro. No tienen los votos la izquierda, los tenemos nosotros. Ahora, mucha gente piensa que Alianza para el Progreso va a votar por la izquierda. Y que por eso no debió sacarse a la presidenta del Congreso. Pero eso sería un chantaje, pues, ¿no? O sea, sería un chantaje. No, porque lo van a votar, entonces mejor no. Soy permisivo con las faltas. Soy permisivo con la falta de ética, con la falta de principios. Eso no se puede hacer. Sin embargo, en la última elección se presentó también una lista, la del señor Acuña, que tenía componentes que estaban, bueno, bastante pegados al oficialismo. Es que he manejado el Congreso desde el inicio. Yo lo he denunciado así, de esa manera, siempre. O sea, no es una novedad para mí. Él manejaba el Congreso, había un acuerdo en el bloque democrático, principalmente entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Estaban invitados Avanza País y Podemos, que también tenían sus acuerdos, y a nosotros nos invitaron después de meses de haberse creado. Nunca hemos participado en un acuerdo, hemos asistido a unas cuantas reuniones, pero nunca hemos estado en un trato o una componenda bajo la mesa o encima de la mesa. ¿Han tenido acercamientos con otras fuerzas políticas, Avanza País, por ejemplo, para conformar una lista como la que usted dice de consenso? Hemos conversado con Avanza País sobre el tema y estamos de acuerdo los dos en tener una lista de consenso, un candidato. Ya le hemos dicho que nosotros no vamos a presentar candidatos, ya lo saben, y estamos en la búsqueda del consenso. ¿Cuándo conoceríamos en todo caso al candidato de consenso? Yo creo que, bueno, el día domingo es el día de la inscripción, me imagino que para el día de mañana o el día sábado, el día viernes debe estar listo la plancha, digamos, la plancha no, sino la propuesta. Claro, porque no ha sido vacada toda la mesa directiva, solamente la presidencia. Eso tiene que quedar muy claro. Hoy el congresista Freddy Díaz ha sido suspendido por 120 días. Lo hemos tenido aquí en RPP. A su manera él se ha defendido, ha negado que sea culpable del delito de abuso sexual, pero ha admitido que sí, estuvo tomando licor en el Parlamento junto a por lo menos 9 parlamentarios, cuyos nombres en su momento tendrán que ser conocidos también. ¿Cómo evaluar este caso que ha despertado el rechazo de la ciudadanía? Es un caso muy notorio y muy feo para la población y para todo el mundo de la acusación que tiene este congresista. Ya se le ha sacado del Congreso por ese número de días, que es lo que puede hacer la Comisión de Ética, y está el caso en la Fiscalía. Nosotros nos hemos enterado el día de hoy a través de la abogada cuando estaba hablando de que había 9 parlamentarios, eso no lo sabíamos, no se conocía. Inmediatamente le he cursado una carta a la fiscal para que nos remita el expediente de todos los que participan en este tema, para investigar quiénes son y tomar las acciones. Deben ser sancionados también, ¿no? Claro, tendrían que ser sancionados, definitivamente, están en falta. Entonces, inmediatamente hicimos la carta en el mismo pleno durante el proceso de la interpelación al congresista y ya le enviamos. Muy bien, finalmente debe ser desaforado el congresista Freddy Díaz. Ha sido suspendido, pero, y hoy se lo hemos preguntado, él tiene toda la expectativa de retornar dentro de 120 días al Congreso. Yo considero de que debe ser desaforado. Debe darse un ejemplo en el Congreso de buscar las cosas limpias totalmente. Muy bien. Gracias, congresista Montoya, por este diálogo con RPP. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Jorge Montoya, de Renovación Popular. Con él hemos analizado este escenario político tan complejo que vivimos en el país en este momento. Estamos atentos a lo que ocurre todavía en el Parlamento. Continúa el debate tras la interpelación de Willy Huerta. Continúen, amigos, con la programación de RPP, la voz de todo el Perú. Hasta aquí todo se sabe. Buenas noches.